Hoy con nosotros tenemos a la Tiger 1200, esta es la versión Explorer. Bueno, y arranquemos hablando un poco sobre esta. Bueno, en realidad se llama Triumph Tiger Rally Explorer porque hay una versión Rally Pro, que es una versión un poco más comprimida, un poco más liviana, un poco más pequeña. Pero en cuanto a la mecánica sigue siendo la misma, en cuanto a la electrónica también, pero se diferencian justamente en el tamaño. ¿Y cuáles son algunos de los aspectos? Bueno, el tanque de combustible este es enorme, gigante, para muchísima autonomía. Luego vamos a estar hablando sobre eso. También en cuanto al equipamiento adicional que de repente puede llegar a traer esta versión, la otra se diferencia, trae un poco menos, ¿verdad? Pero no así deja de ser buena también la moto, sino que esta es la tope de gama, te trae un montón de cosas y vamos a detalle justamente ahora. Esta Rally Explorer tiene un montón de cosas y se mejoraron justamente dentro de esta versión todavía más cosas. Por ejemplo, la IMU, la computadora que tiene esta, ya interfiere no solamente en lo que es la inyección o los modos de manejo, sino que también hoy está interviniendo también directamente, por ejemplo, en el ABS, en el frenado, también en la tracción y un montón de cosas más que hace de que esta moto sea bastante segura, muy práctica y muy bien aplomada también a la hora de salir a calle. Bueno, y vamos a arrancar hablando sobre la suspensión. Tenemos una horquilla invertida de 49 milímetros, como pueden ver, gigante aquí, firmado por la marca Showa. Hay que tener en cuenta que esta suspensión se puede regular electrónicamente hasta en 9 posiciones distintas, ¿verdad? Eso está atado, está ligado justamente a los modos de manejo, pero también uno lo puede personalizar de acuerdo a cómo lo quiere. Puede pasar del modo confort a modo sport o al modo pro también, donde uno puede ir sobrepasando todavía, endureciendo todavía mucho más lo que es la suspensión. Además tiene como se ajusta electrónicamente a través de aquí del comando que tenemos entre la pantalla y los puños. También en la parte central tenemos otra suspensión central, que esta misma tiene muchos factores. También se puede regular eso, pero también uno puede ajustar automáticamente en la precarga. Eso quiere decir que la moto va a reconocer si uno alza a un pasajero y la suspensión va a sentir un peso adicional, entonces va a ajustar electrónicamente eso automáticamente. Otra cosa que me pareció más que interesante es que, por ejemplo, para personas de estatura mediana o baja, de repente uno puede hacer esto, poner en contacto la moto. Lo hago de esta forma porque tiene llave keyless, eso quiere decir que la llave es presencial, la llave está aquí en el bolsoncito que tenemos adicional, y apretando un botón aquí durante 2 segundos, lo que hace es que la suspensión te va a marcar en el tablero y va a ir bajando despacito esto para que uno pueda acceder todavía mucho más fácil a la moto. Una vez que uno va en movimiento y excede una velocidad promedio que de repente puede ser desde los 40 o 80 o como esté configurada, esta moto va a levantar hasta ese nivel normal donde tiene que estar la moto, ¿verdad? Según lo que está calibrada justamente la moto. Y luego en el caso que uno quiera bajar otra vez, si es que se va a quedar en un semáforo o si va a bajarse por completo de la moto, lo puede presionar por 2 segundos nuevamente el mismo botón, que es un botón directo, y eso hace que la moto vuelva a bajar. Así que es súper práctica, muy cómoda justamente esta función también, que es parte todavía de la suspensión. Todavía no estamos saliendo de la suspensión y tenemos ya unos cuantos minutos hablando sobre ella. También aquí en la parte lateral del otro lado encontramos que tiene un tubo de gas. Eso también ayuda a que la reacción sea mucho más efectiva y mucho más progresiva, más rápida también, para poder compensar justamente los golpes y la suspensión, y eso hace de que sea muy pero muy difícil de topear justamente la suspensión, y eso dependiendo también de dónde estemos manejando. Teniendo en cuenta que esta es una moto que está preparada, ya que contamos con llantas a rayo como podemos ver ahí, es una moto que está pensada también para un poco de off-road, teniendo en cuenta que igual es una moto grande, una moto pesada. Teniendo todo eso hace de que no sea tan difícil, porque la computadora y todas las asistencias que tiene esta moto permiten justamente que tu destreza brille un poco más todavía gracias a todos los atributos que tiene. Bueno, llanta de aro 21 en la parte frontal,
En este caso tienen unas cubiertas con un muy buen entramado. Y como pueden ver, los rayos están por los laterales en este caso, y eso permite que estas llantas o estas cubiertas sean radiales. Eso quiere decir que no tiene cámara y ayuda a que de repente si tenés un pinchazo puedas solucionar en el momento. Tiene medida 90-90, eso quiere decir que 90 es la pisada, 90 es la altura también, y obviamente aro 21 en la parte frontal. En la parte de atrás tenemos llantas de aro 19, eso quiere decir que ayuda a que la moto tenga un mayor ángulo de ataque. ¿Qué quiere decir eso? Que la rueda del frente pueda pisar o atropellar algún obstáculo mucho más fácilmente, ya que el ángulo de la pisada está mucho más retraído o está un poco más elevado en realidad en la parte frontal. Frenos tenemos firmados de la marca Brembo, en este caso tenemos frenos con tecnología ABS y ABS en curva. Como les había mencionado, la IMU también interfiere en un poco del frenado y ya les explico también por qué. Frenos de 320 milímetros en la parte frontal. Anteriormente la versión anterior tenía 305, ahora tenemos doble disco de freno de 320, 15 milímetros más que la versión anterior, firmados por la marca Brembo, pinzas radiales de doble pistón en cada una de ellas, así que tenemos 4 pistones en total. Y en la parte de atrás nuevamente freno a disco con ABS. ¿Cómo va trabajando el frenado en este caso? Básicamente, si nosotros estamos haciendo una frenada de emergencia y lo hacemos directamente con el freno delantero, nosotros vamos a percibir, si es que tocamos levemente el freno, vamos a darnos cuenta que el freno trasero también está actuando de forma independiente para poder distribuir esa frenada, para que la moto no se vaya de nosotros o no causemos un accidente o no derrapemos con la rueda delantera. Entonces, lo que permite es ajustar esa frenada y distribuir de mejor manera para que estemos de una manera más segura todavía. En cuanto a la ABS en curva, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros entramos en una curva y de repente nos excedemos en velocidad, lo mismo el ABS va a hacer que la frenada no te perjudique a la hora de estar acostando la moto, entonces va a distribuir también el peso y la potencia del frenado también para que sea mucho más fluida tu frenada. Y me faltó mencionar la medida justamente de la llanta aquí en la parte de atrás. En realidad tenemos cubiertas de medida 150-70, 150 es la pisada, 70 es la altura, un poquito más chatita que en la parte del frente, ¿verdad? Y en este caso R18, ¿verdad? Tenemos el radio de lo que es la llanta. En este caso tenemos cubiertas montadas de la marca Metzeler, son cubiertas muy buenas, ¿verdad? Y otra cosa que me gustó mucho es el basculante, también tiene un cambio y se aligeró un poco más. ¿Qué quiere decir? Que la versión anterior tenía más peso y en este caso tenemos un basculante de 3 puntos, de 3 anclajes, ¿verdad? Y eso tiene 1,5 kg menos que lo que es la versión anterior, entonces se aligeró un poco más lo que es la moto, teniendo en cuenta una moto bastante grande. Vamos al frente y aquí está uno de los puntos más interesantes dentro de lo que es este segmento. Una de las pocas motos que puede decir tengo una capacidad de 30 litros de tanque. Muchas puedes encontrar, pero con opcional a ampliar justamente tu carga comprando otros accesorios adicionales, pero en este caso ya de serie la Explorer trae justamente un tanque de 30 litros. Es justamente ese diferenciador que tiene entre la Rally Pro y la Rally Explorer, ¿verdad? Justamente son esas diferencias de 10 litros de tanque de combustible y te da una autonomía total de hasta 600 kilómetros. Eso quiere decir que tiene un consumo promedio de 5 litros por cada 100 kilómetros. Así que tenemos una muy buena relación también en cuanto a consumo y autonomía. Pasamos un rato nuevamente al frente para poder apreciar un poco lo que son las ópticas. En este caso tenemos tecnología Full LED en todas las motos. Las principales, las DRL, las direccionales y las auxiliares de serie. Estas son las auxiliares de serie, pero hay accesorios que ya tienen esta moto porque esta es una moto de uso personal de Martín Arrella, que es justamente el propietario de la marca aquí en el país. Esta, por ejemplo, es una luz auxiliar, pero esta luz auxiliar es una luz que tiene un trabajo otra vez aparte, porque no son luces que se puedan agregar directamente porque no hay ningún botón adicional, pero la moto misma no permite tener una fuga de potencia electrónica por ningún lado, y eso hace de que si conectas una luz auxiliar sin un módulo electrónico propio de la marca, va a hacer que te marque check. En este caso, estas son luces que tienen un módulo de corriente que permite justamente adicionar estas luces e informarle a la IMU, a la computadora,
que tenés esta luz auxiliar y tiene un montón de funciones donde podés tener inclusive anexada lo que es el señalero, también intermitentes para poder llamar la atención de la gente y trabajar de forma normal nomás también a la hora de tener la necesidad de prender todavía más luces. Así que un componente adicional que es muy bueno también, que está conectada justamente a la computadora y que permite justamente que no te meta un check dentro del tablero. Seguimos, vamos para arriba, encontramos este parabrisas o el WIM que está con un muy buen tamaño. Yo estuve con el casco con la visera para arriba porque no tenía la necesidad de cubrirme o de cerrar porque te cubría bastante bien lo que es el viento. En cuanto a personas de mi tamaño, de repente si son más grandes, pues poner todavía un accesorio adicional para poder tirar todavía más para arriba, pero yo creo que esto está muy bien proporcionado también. Tenés los flaps que también vienen de serie, ¿verdad? Y algo que sí son equipamientos adicionales por cuestión del gusto del propietario en este caso, es este cubrepuños diferenciado. De hecho que trae un cubrepuño de serie, pero le puso este por una cuestión de gusto, ¿verdad? Igual tiene un marco de metal que tiene una muy buena protección y una muy buena rigidez también para poder protegerte de cualquier tipo de caídas o de accidentes que puedan ocurrir con la moto. Si pasamos un poco más para el centro, vamos a encontrar un manillar bastante completo con mucha información. Recordemos que esta moto es una moto con llave keyless, ¿verdad? Quiere decir que la llave es presencial, ¿verdad? Es esta, ¿verdad? No tenés necesidad de meter en ningún lado, sino que más que nada es presencial y trabaja no solamente con el encendido, sino que también con la tapa de tanque de combustible. La tapa del tanque de combustible tiene que estar en contacto para que pueda abrirse o cerrarse, ¿verdad? Para que la moto reconozca que es el propietario o el que está conduciendo justamente está abriendo esto. Este bolsoncito que está aquí es un accesorio adicional, también este, y también los portamaletas que tenemos aquí, como el top case que tenemos aquí en la parte de atrás. El escape también es un escape cambiado por elección del propietario en este caso, así que son algunos de los puntos que hay que tener en cuenta también si uno quiere ir customizando un poco más también su moto. Volvamos a lo que es el manillar, ¿verdad? Tenemos las manijas de freno y de embrague, ¿verdad? Que son regulables, ¿verdad? Eso también te permite que vayas ajustando justamente a tu confort. En el mismo manillar, en la parte derecha, encontramos el botón para las balizas. Ahí tenemos encendidas las balizas. Esta perilla que es corta corriente, encendido y apagado también de la moto, ¿verdad? Tenemos básicamente un 4 en 1 y el botón que es justamente para el menú de la computadora para poder tener toda la información aquí e ir justamente con el cursor que tenemos aquí en la parte izquierda, ¿verdad? En la empuñadura izquierda tenemos justamente el joystick para poder ir seleccionando qué es lo que queremos hacer. Toda esta secuencia que tenemos aquí, ¿verdad? La podemos manejar desde la aplicación de MyTriumph, ¿verdad? Que te permite conectar desde tu teléfono y acceder directamente a la navegación aquí en el mapa, también tener tus músicas, tu teléfono obviamente, los mensajes, conectar una GoPro, intercom y un montón de cosas más que te permite justamente hacer esta moto. En cuanto a los modos de manejo, tenemos modo Sport, Road, tenemos también Off-Road Pro, Rider, donde uno personaliza también como quiere. Y así encontramos en total 6 modos de manejo en los que uno puede ir ajustando no solamente la suspensión, sino que también, por ejemplo, la inyección o el mapeo de la moto, justamente cómo va configurado. Como les digo, nosotros podemos ir ajustando la suspensión. En este caso, como pueden ver, tenemos hasta 8 puntos. Inclusive si nosotros le bajamos, en este caso de la parte de confort, donde justamente ablanda mucho más lo que es la suspensión, y si vamos cargando va a ir ajustando o apretando un poco más la suspensión para que pueda ser mucho más rígida en el caso de que pasemos al modo Sport. Y aquí podemos darnos cuenta que eso justamente se predetermina con el control de tracción también aquí, como está marcado en el modo Ride, ¿verdad? Está más elevado, eso quiere decir que el control de tracción está todavía en un trabajo intermedio de lo que puede llegar a ser. Y lo mismo, si hablamos sobre el ABS, esta es la mayor intervención que puede llegar a tener justamente. Eso hace de que la rueda delantera y la rueda trasera también esté actuando. Si nosotros pasamos al modo Sport, el modo Sport va a tener una división de 50-50 más o menos, o en el caso de que podamos desactivar, vamos a desactivar solamente la rueda trasera. Pero si queremos entrar al modo Off-Road Pro,
Ahí te desactiva por completo lo que es el ABS de delantero y también el ABS de trasero. Y toda esta información se puede manejar a través de este TFT de 7 pulgadas que tiene una visibilidad bastante buena y mucho más en un día como este. Te permite también ver sin ningún inconveniente toda la información necesaria que tenés aquí en la moto. Aparte de esto, no te entregas no solamente la potencia, sino que también toda esa información que de repente necesitas. Hasta también cuenta con sensor de presión de neumáticos esta moto, así que tenemos un montón de información que procesar y que digerir justamente a la hora de conducir. Seguimos con el manillar, encontramos este porta celular que es un accesorio adicional también que podemos encontrar en la tienda de Triumph. Hay que destacar que tenemos también una toma USB aquí en este lado izquierdo justamente de la moto, y si vamos aquí por el manillar izquierdo justamente encontramos lo de siempre, el guiño, el botón directo para las auxiliares que son las originales de fábrica, y también tenemos calienta asientos para el conductor que está aquí, podemos operar desde aquí, y calienta asientos para el acompañante tiene un botón aquí aparte, así que el acompañante si quiere calentar el asiento lo puede hacer con un toque o con dos, porque tiene hasta 2 regulaciones, el del conductor tiene hasta 3 regulaciones. Lo mismo encontramos calienta puños para poder manejarlo desde aquí. Como les dije, tenemos ya velocidad crucero, en este caso directo. Aquí tenemos el regulador de la velocidad crucero y los modos de manejo con un atajo directo. ¿Cómo funciona el encendido de las luces? Está programado a través del señalero, manteniendo apretado. Es como apagar el señalero, manteniendo apretado esto, va a aparecer ahí, va a encender las luces auxiliares adicionales que se le puso. No son las de fábrica, pero las de fábrica tienen un botón directo. En este caso se programó justamente por el señalero. También encontramos el joystick que estamos justamente manejando lo que es la computadora a bordo para poder preseleccionar todos los modos de manejo, y también la bocina que está presencial aquí. Como les dije, este tanque de combustible tiene una ergonomía bastante voluminosa, es muy grande, es bastante grande y mucho más grande al lado de la versión Rally Pro en este caso. Vos le mirás a la Rally Pro y es mucho más flaquita justamente en comparativa a lo que es esta Explorer, y se debe a que esta tiene 30 litros de capacidad de tanque y la otra tiene 20. Así que en el orden de marcha esta está dentro de los 260, 265 kilos que puede llegar a pesar la moto, pero moviendo la moto no se siente prácticamente nada. Y otra cosa que me gustó mucho es la potencia que tiene este motor. Un motor de 1160 centímetros cúbicos genera una potencia de 150 HP y 130 Nm de torque. Tricilíndrico en línea de OHC, refrigeración líquida, muy cómodo, y tiene también mucho pienso para que puedas usarlo todo el día. ¿Por qué? Porque es una moto que no calienta prácticamente nada, porque tiene estos difusores de aire. Aquí están en paralelo, se están colocando justamente los radiadores, y hace de que a la hora de conducir el viento vaya para afuera, el calor vaya para afuera y vaya evacuando justamente toda esa temperatura que muchas veces las motos Maxi Trail te pueden llegar a producir o que te pueden llegar a elevar. Aparte de todo esto, tenemos una caja de 6 velocidades con quick shifter que también funciona una maravilla de bien. Prácticamente los cambios son muy suaves, una caja muy elástica. Eso quiere decir que igual si están en cambios altos puedes seguir acelerando a relativamente a bajas velocidades, y la verdad que la moto tiene una progresión bastante buena. Se siente como al principio como una bicilíndrica, pero cuando le das gas se siente justamente esa diferencia del tricilíndrico, y hace de que se pueda manejar todavía mucho mejor y se siente mucho más divertida todavía la moto. Otro de los accesorios que diferencian en otras versiones de la versión Tiger Rally Explorer es justamente que ya cuenta con estas barras de protección para todo lo que es el carenado y el motor, y el chapón en la parte de abajo también, que ya forma parte de este equipamiento. Caballete central, y justamente la patita que tenemos ahí, no tenemos ningún calce porque te contamos ya con la patita de elefantes, que también ya está como un accesorio original que está adicionado a esta moto. También mencionar que tenemos un chasis multitubular que tiene una muy buena flexibilidad, se siente bastante bien, no te repercute básicamente en nada y te deja hacer lo que sos con la moto. Y un subchasis también que ayuda todavía a esta torsión y a esta regeneración justamente a la hora de conducir. Así que una muy buena composición de esta Rally Explorer.
En cuanto a la altura, tiene una muy buena altura. El asiento es relativamente alto. En este caso tenemos 870 centímetros de altura. Esto, como les dije, podemos regular con la suspensión. Podemos ir bajando un poco más. También el asiento tiene una suerte de graduación que uno puede alzar o bajar más. Se puede ganar o perder 2 centímetros con esto y 2 centímetros con la suspensión. Eso quiere decir que bajamos a los 830 milímetros y así tenemos una altura regular dentro de lo que es el segmento de las Maxi Trails. El asiento de la parte del acompañante viene bastante bien elevado para que pueda estar bien por encima justamente de lo que es la panorámica que puede llegar a tener con el conductor. Estas agarraderas que están en los laterales que son bastante firmes también, y cosas adicionales como este maletero que ya viene también con el acolchado aquí, que es bastante cómodo y que el acompañante te aseguro que te agradece muchísimo. Y es bastante seguro, uno se puede recostar, se puede acostar básicamente sobre él y no va a pasar nada. Como les dije, adicionalmente tiene estos portamaletas en los laterales que también tienen una muy buen agarre también, y las maletas originales son bastante buenas. Si pasamos atrás, encontramos que tenemos un radar de un buen tamaño. ¿Y eso para qué es? El radar te permite tener un sensor de ángulo muerto toda esta parte. A partir de atrás, si vos tenés un vehículo que se te acerca mucho o querés entrar de costado, estas luces LED que tenés aquí en el retrovisor son los sensores de ángulos muertos que se van encendiendo a medida que uno va conduciendo, y eso te va a indicar también si tenés o no un vehículo que se aproxima mucho o que tenés al lateral para cuando vas a entrar, ya que los espejos tienen una posición bastante para adelante, una posición un poquito más estirada para adelante, entonces de repente se suple un poquito más justamente esa periferia que puede llegar a tener. Me gustan mucho las luces posteriores, y también aquí tenemos una luz adicional que también está trabajando con lo que es el frenado, y también tiene esa intermitencia también cuando tenemos una luz de emergencia, una frenada de emergencia, que también activa las luces auxiliares o también las direccionales. Un punto no menos importante que me faltó mencionar es justamente esto, la transmisión a Cardan. La marca decide que, o considera que es todavía mejor utilizar un Cardan para lo que es justamente una moto de este cilindraje, así que la verdad a la hora de conducir se siente bien, no tenemos ninguna diferencia. Yo creo que está más que probado por toda la trayectoria que tiene la marca, y es una cuestión de que está puesto y no se siente esa diferencia. Muchas veces algunos nos dicen: no confío tanto en el Cardan, no sé, no tengo esa garantía. Bueno, yo te confirmo que esto tiene mucho más tiempo de vida útil, así que un kit de transmisión vas a cambiar 4 o 5 veces y el Cardan va a estar todavía intacto a comparativa de lo que es justamente un kit de transmisión normal. Bueno, y nosotros ya estábamos dando unas vueltas aquí en la costanera de Asunción, un lugar bastante congestionado por el tráfico, por eso no vamos a hacer prueba de velocidad. Voy a cerrar mi vidrio para que se escuche mejor. Bueno, quiero que vean cómo va trabajando el sensor de ángulo muerto, porque tenemos un tráfico súper cargado y la verdad que la luz se nota y se siente bastante porque está activa cada rato. Aparte de todo eso, la frenada también es bastante buena, se siente muy cómoda la moto. Y la maniobra que te puede dar es muy práctica también en un tráfico como este, ¿verdad? A mí me pareció que era una moto demasiado robusta, demasiado grande, tan difícil de tener en un tráfico pesado como este. Y la verdad que es bastante práctica, uno lo puede ir metiendo y ir zigzagueando un poco entre el tráfico de una manera prudencial, pero igual se puede ir rebasando bastante bien. La suspensión, una de las mejores que probé hasta ahora, es justamente esta. Y ¿qué más le puedo decir? El Wind tiene un muy buen tamaño. De hecho, esta es la posición original, yo no la toqué en nada. Está bien hacia arriba y la verdad que no tengo nada de viento. Justamente por eso le dije: voy a cerrar el parabrisas del casco para que puedan escuchar mejor, pero en realidad es más que nada por el sonido, porque viento no tengo absolutamente nada. Los comandos me gustó mucho también, los accesos bastante rápidos, que se puede uno familiarizar rápidamente, además de tener accesos súper simples y muy intuitivos también.
La caja de cambio súper suave, súper suave, bien suave, pero tampoco irregular, ¿verdad? Porque muchas veces encontramos esa suavidad hasta inclusive falsa, donde ni siquiera percibimos si hicimos o no el cambio. Y en este caso se siente bastante bien, una caja muy sólida, muy elástica también, que uno puede hacer básicamente lo que quiere con ella, ¿verdad? En este caso podemos estirar al máximo la aceleración y la moto te va a dar lo que le pedís, ¿verdad? Y lo mismo, si de repente quieres ir relajado, también la moto te va a dar eso. Así que no sé qué más se le puede pedir a una moto como esta, una moto muy completa, una moto muy polivalente, muy práctica a la hora de manejar, y una moto para personas que ya manejan súper útil, y para personas que no todavía manejan demasiado, una moto Maxi Trail como esta igual es una moto muy buena por todo lo que te ofrece, por todo lo que conlleva y por todo lo que hace la moto. Es una moto muy interesante, así que invitación más que hecha. La gente de Mecauto me dijo que tiene financiación hasta 48 meses propia, y bueno, y si querés hacer bancaria y un poquito más largo, también puedes conseguir con ellos. Así que pasá para probar la moto, conocer un poco más y divertirte también de paso en la prueba de manejo, porque es una moto que te da eso, ¿verdad? Te da una diversión, te da ese placer de tener una moto con mucho poder. 150 caballos no es poca cosa. Y la reacción y el conjunto mecánico con la electrónica que te da, con todo lo que te ofrece, yo creo que es una moto más que interesante. Así que invitación hecha, señores, pasen a conocer esta nueva Tiger Explorer, Rally Explorer 1200 de Triumph. Disfrutando de esta moto, de esta suspensión, de esta aceleración. Yo estoy en quinta a 54 km por hora. Y la caja quinta puede pasar a 200 también con esta velocidad. Así que algo que me pareció muy interesante también de mencionar es que no contamos con suspensión de dirección. Eso se debe a que la moto está hiper balanceada, tiene un balanceamiento impresionante, se trabajó muchísimo y no cabe la necesidad de utilizar una suspensión de dirección, porque no te va a hacer ese jueguito que de repente te hace cuando tenés mucha velocidad. Un punto no menor también para tener en cuenta dentro de estas versiones de las Maxi Trails. Básicamente esta es la Tiger Rally Explorer 1200. Tiene muchas cosas todavía que hablar, tiene mucha tecnología que mostrar, y eso creo que no vamos a poder terminar en un solo capítulo. Así que yo les invito a que nos sigan siempre en redes sociales. También vamos a seguir hablando todavía de esta moto, porque tenemos un montón de cosas todavía que explicar, que mostrar, y también imágenes que compartir con ustedes. Así que por mi parte es todo. Desde aquí, desde la costanera de Asunción, te dejo con las imágenes de la nueva Tiger Rally Explorer 1200.